Se imagina la escena. Año 1971, misión Apolo 15. El comandante David Scott está a punto de salir a caminar por la superficie de la Luna, que se dice pronto. Un entorno donde el más mínimo fallo de cálculo es, pues, una sentencia de muerte. Ya, totalmente, es el entorno más hostil imaginable. Exacto. Y claro, como es preceptivo, lleva puesto su reloj oficial, ese que la NASA ha sometido a las pruebas de tortura más extremas que existían. Pero de repente, y esto es lo fuerte, el cristal de ese reloj salta por los aires, se rompe por completo. Madre mía, en plena misión espacial. Así es. Y Scott necesita medir el tiempo de su soporte vital, de su oxígeno. Así que saca del bolsillo de su traje un plan B, un reloj personal, un prototipo no autorizado que había llevado consigo, y va y se lo ata a la muñeca. ¡Qué barbaridad! Pues ese reloj sobrevivió al vacío absoluto, a los cambios brutales de temperatura y, a la radiación lunar sin inmutarse. Y para rematar, décadas después, ese mismo reloj se subastó por más de $1,5 millones de dólares. Una locura. Es que es un comienzo espectacular, la verdad, porque ilustra perfectamente de qué estamos hablando hoy. En nuestra inversión a fondo de hoy tenemos sobre la mesa un documento completísimo. Se titula Relojes Bulova, Historia, Tecnología y Modelos 2026. Sí, un texto denso, pero fascinante. Muy fascinante, porque lo que desvela este texto es que la historia de esta marca no es, digamos, simplemente una cronología de objetos bonitos que dan la hora. Es, literalmente, un manual sobre cómo la humanidad ha ido resolviendo problemas mecánicos que parecían casi imposibles a lo largo de 1,5 siglos. Eso es. Y el objetivo de nuestra conversación de hoy es precisamente desgranar todo esto. Entender cómo un joven inmigrante de 19 años llegó a Nueva York y acabó construyendo un imperio que hoy, en pleno 2026 y celebrando su 150 aniversario, pues sigue redefiniendo la alta precisión tecnológica. Y a un nivel de precio sorprendentemente accesible, que esa es otra de las claves. Totalmente. Porque hay que tener en cuenta que aquí se cruzan muchísimas cosas. El nacimiento de la producción industrial moderna, el origen de la publicidad en los medios de masas e incluso, la aplicación de la física cuántica directamente en la muñeca. Pues para entrar en materia con todo esto tenemos que viajar a 1870. Joseph Bulova, que era un inmigrante bohemio, llega a Estados Unidos y para 1875 abre una pequeña joyería en Manhattan. En la mítica zona de Maiden Lane, ¿verdad? Eso es, en Maiden Lane. Y bueno, hasta ahí parece la clásica historia del sueño americano, una más. Pero el gran salto cualitativo, el momento que altera la industria relojera para siempre, se produce unos años más tarde, en 1912. Ajá. Bulova decide cruzar el charco de nuevo, abre una planta en Vienne, en Suiza, y aplica un concepto que en aquel momento era radical, o sea, la estandarización absoluta de los componentes de sus relojes. A ver, detengámonos ahí un segundo, porque claro, la palabra estandarización suena así como muy fría, ¿no? Al libro de texto de economía puro y duro. Pero la implicación real es fascinante. Hay que imaginar cómo era la relojería antes de ese 1912. Claro, era un mundo completamente distinto. Era pura artesanía individual. Si a un reloj se le rompía un engranaje, no podía simplemente pedir una pieza de repuesto y ya está. El relojero tenía que sentarse en su banco de trabajo, coger un trozo de latón o de acero y limarlo meticulosamente a mano. Horas y horas de trabajo para una sola pieza. Exacto, hasta que encajara perfectamente en ese reloj en concreto. O sea, cada máquina era un ecosistema único e irrepetible. Era mucha tela. Y una pesadilla logística brutal si lo que querías era escalar el negocio, claro. Así que lo que se hizo en Vienne fue establecer tolerancias microscópicas idénticas para cada pieza. El eje de una rueda dentada que se fabricaba un lunes tenía que ser matemáticamente idéntico al que se fabricaba un viernes. Y de este modo, ¡pum!, las piezas se volvían intercambiables. Básicamente es lo que Henry Ford hizo con el modelo T en los coches, pero aplicado a un mecanismo que cabe en la palma de tu mano. Es una pasada. Esa es la comparación perfecta. Y al poder producir piezas en masa de forma idéntica, la precisión dejó de ser ese lujo exclusivo de aristócratas y banqueros. Se democratizó. Sí, y me parece un hito súper importante que en 1917, gracias precisamente a esto, lanzaran la primera línea completa de relojes de pulsera para mujer. Pero
Aquí hay una derivada que expone el documento original y que me resulta aún más curiosa, si cabe. A ver, cuéntame. Pues que resolver ese problema técnico de fabricación a gran escala los llevó directamente y casi de forma accidental a inventar la publicidad moderna. Es que piénsalo bien. La producción en masa exige un consumo en masa. No sirve absolutamente de nada fabricar miles de relojes perfectos si la gente no siente la necesidad de sincronizarse. Claro, necesitas crear esa necesidad. Exacto. Y Bulova entendió que no vendía joyas. Vendía lo que el documento define de forma muy acertada como infraestructura cultural. Necesitaban que todo un país compartiera la misma noción del tiempo. Y para ello, pues colonizaron los medios de comunicación que estaban haciendo entonces. Y tanto que los colonizaron. En 1926 protagonizan el primer anuncio de radio a escala nacional en todos los Estados Unidos. Un anuncio que además era brillante por su absoluta simplicidad. Sí, o sea, 10 palabras y el sonido de una campanada. Decía algo así como, al oír el tono, son las 8 en punto, hora de los relojes Bulova. Estaban metiéndose directamente en el salón de millones de familias. Asociando su marca al ritmo cotidiano del país entero. Pero es que la ambición no se quedó en la radio. En 1941 dan el siguiente gran salto. Durante la retransmisión de un partido de béisbol entre los Brooklyn Dodgers y los Philadelphia Phillies, emiten el primer anuncio de televisión de la historia. ¡Qué fuerte! El primero de todos. El primero. Fueron solo 10 segundos de emisión. Aparecía un reloj situado sobre un mapa de los Estados Unidos. Y fíjate en este dato. El coste de esa emisión fue de apenas $9. Madre mía, $9. $9 para cambiar las reglas del marketing para siempre. El eslogan era América funciona con la hora Bulova. Pero a ver, si lo analizamos fríamente, yo creo que ese eslogan ni siquiera era una exageración publicitaria. ¿En qué sentido? Pues que era un dato empírico, literalmente. O sea, si controlas las señales horarias de la radio, de la televisión, de todo un país, de facto eres el dueño de la infraestructura del tiempo de la sociedad civil. Totalmente cierto. Es un dominio absoluto. Pero bueno, también hay un aspecto humano en toda esa infraestructura que las fuentes destacan bastante y que creo que añade mucha profundidad a la marca. Ah, sí, la escuela, ¿no? Eso es. Tras dominar el mercado civil y coincidiendo con el final de la Segunda Guerra Mundial, en 1945 fundan la Escuela de Relojería Joseph Bulova. Y el objetivo principal era rehabilitar y formar a veteranos de guerra que volvían del frente con discapacidades severas. Espera, vamos a poner algo de contexto aquí, que yo soy muy escéptica con estas cosas. Las fuentes indican si esto era filantropía real o simplemente una forma ingeniosa y un poco cínica de conseguir mano de obra barata y muy disciplinada, en plena posguerra. Es una duda muy lógica, la verdad, pero los registros apuntan claramente a que fue una iniciativa de responsabilidad social genuina y además muy adelantada a su tiempo. Ya, entiendo. Para que te hagas una idea, las instalaciones estaban diseñadas desde cero, con rampas y puertas automáticas, algo que en 1945 era verdaderamente insólito. Lo hacían para que los veteranos en silla de ruedas pudieran moverse libremente por todo el edificio. Qué maravilla, la verdad. Sí. Y se les enseñaba un oficio de altísima precisión que no requería movilidad física pesada. Así les garantizaban una salida laboral digna. Es cierto que muchos acabaron trabajando para la marca, pero otros abrieron sus propias joyerías. Al final, fue una forma de devolver algo a la sociedad que había convertido a la empresa en un gigante. Es una de esas intrahistorias que le da mucho peso histórico a la marca, sí. Pero claro, una vez que ya dominas la precisión en tierra firme y en el ámbito civil, el siguiente reto es bastante evidente. Sí, la carrera espacial. Exacto. Tienes que conquistar los entornos extremos. Y para lograr eso en la década de los 60, tuvieron que tomar una decisión que yo calificaría de radical. O sea, tuvieron que asesinar al clásico tic-tac de la relojería tradicional. Me gusta esa forma de expresarlo, es muy gráfica. Y esto nos adentra directamente en 1960 y en la gran revolución de la Accutron. Estamos hablando del primer reloj electrónico de producción masiva del mundo. Adiós al reloj mecánico de toda la vida. Claro. Hasta ese momento, el corazón de cualquier reloj era un volante de inercia, un pequeño disco metálico girando hacia adelante y hacia atrás, impulsado por un muelle espiral. Eso es lo que hacía el famoso tic-tac. Lo de toda la vida, vamos. Pues el Accutron eliminó todo eso de un plumazo, y en su lugar instalaron un diapasón. O sea, un diapasón como los que se usan para afinar guitarras o pianos, ¿no? Exactamente el mismo principio. Era un pequeño diapasón impulsado por 2 bobinas electromagnéticas y alimentado por una diminuta batería de botón.
Y ese diapasón vibraba a una frecuencia constante de 360 hercios. Vale. Y mecánicamente, ¿cómo se traduce esa vibración en mover las agujas? Porque suena un poco a magia. Es ingeniería pura. Para entender la física de esto, hay que imaginarse que las vibraciones del diapasón movían una rueda de índice microscópica, una rueda que medía apenas 2 milímetros de diámetro, pero que tenía 300 dientes tallados en su borde. Madre mía, 300 dientes en 2 milímetros. Es casi invisible. Al vibrar a esos 360 hercios, el segundero no saltaba a trompicones cada segundo, como hacen los relojes de cuarzo normales o los mecánicos. Producía un barrido continuo, totalmente suave sobre la esfera. Y claro, lo más característico de todo, no hacía tic-tac. Ah, el famoso zumbido. Emitía un zumbido, sí, un tono sostenido muy peculiar. Ese zumbido es legendario en el mundillo. De hecho, recuerdo que en el modelo Accutron Spaceview eliminaron la esfera clásica precisamente para dejar a la vista todas esas bobinas de cobre verde y el circuito electrónico. Sí, se convirtió en un objeto de culto instantáneo. Es que en los años 60 llevar eso en la muñeca debía de parecer, no sé, ciencia ficción dura. Un reloj que zumba y no tiene engranajes tradicionales. Pero bueno, más allá del rollo estético, entiendo que el salto en el rendimiento era lo verdaderamente disruptivo aquí. Ahí radica el punto clave de la historia. Un reloj mecánico de calidad de aquella época, incluso uno muy bien ajustado, podía desviarse un par de minutos a la semana, o incluso al día si sufría algún golpe fuerte. Ya, son máquinas delicadas al fin y al cabo. Claro, pues el Accutron conecía una desviación de menos de 2 minutos al mes, que en la práctica, y según muchos usuarios, a menudo era de 1 minuto al año. Es una locura de precisión para 1960. Esta precisión electrónica inaudita llamó inmediatamente la atención de la organización con la menor tolerancia al error de todo el planeta en ese momento. La NASA, supongo. La NASA, efectivamente, integraron los mecanismos del Accutron directamente en los paneles de instrumentos de decenas de misiones del programa espacial, incluyendo el propio módulo lunar. Pero claro, el momento de mayor gloria en el espacio, que es el que yo mencionaba al principio de nuestra inmersión, no fue con un instrumento anclado a un panel, fue con un reloj de pulsera. Eso es. Retomemos entonces la historia de David Scott en el Apolo 15 en 1971. El detalle que hace que este relato sea tan increíble es la anatomía real de ese famoso Plan B. Porque las fuentes indican que el reloj personal de Scott, que era el prototipo del Bulova Lunar Pilot, no era un reloj cualquiera sacado de un escaparate. Para nada, era una bestia técnica. Llevaba componentes adaptados de Universal Geneve y un movimiento base Valjoux 72, o sea, palabras mayores. Es que es vital explicar la magnitud de ese calibre. El Valjoux 72 es el mismo motor legendario de cuerda manual que llevaban los primeros cronógrafos suizos de altísima gama en esa época. Vamos, la cúspide absoluta de la fiabilidad mecánica. Sí, Bulova construyó un chasis blindado alrededor de uno de los mejores motores del mundo. Y diseñó unos pulsadores especiales, enormes, para que el astronauta pudiera accionarlos llevando los gruesos guantes presurizados del traje espacial. Me parece fascinante todo este despliegue técnico. Y esa herencia, curiosamente, nos lleva a una paradoja súper interesante hoy en día. A ver. Porque claro, si analizamos la reinterpretación moderna de ese Lunar Pilot que la marca vende actualmente en las tiendas, resulta que no lleva un mecanismo mecánico antiguo en su interior, sino un movimiento de cuarzo. Un reloj a pilas, vaya. Y claro, aquí pongo algo en duda, porque en el mundo del coleccionismo relojero actual hay un esnobismo bastante evidente hacia los relojes a batería. Sí, es un debate constante en los foros de aficionados. Muchos puristas consideran que si no hay engranajes impulsados por cuerda, el reloj simplemente no tiene alma. Así que, ¿cómo convence la marca hoy a un aficionado serio para que valore un reloj de cuarzo? Pues lo logran llevando el propio concepto del cuarzo a un extremo tecnológico, donde la física una vez más vuelve a asombrar. Hablamos de lo que ellos llaman la tecnología precisionist. Vale, ilústranos. Para entenderlo hay que comprender primero cómo funciona un cuarzo normal. La inmensa mayoría de los relojes de batería del mundo emplea un diminuto cristal de cuarzo que tiene forma de diapasón de 2 puntas. Al aplicarle la electricidad de la pila, ese cuarzo vibra gracias a algo llamado efecto piezoeléctrico. ¿Y a qué velocidad vibra exactamente un cuarzo estándar? Vibra a 32.788 hercios. Un microchip cuenta todas esas vibraciones y manda un impulso eléctrico al motor cada segundo, haciendo que la aguja salte.
Vale, el clásico salto de segundo a segundo. Eso es. Es un sistema fiable, sí, pero las variaciones térmicas son su gran enemigo. El simple calor corporal al llevarlo puesto, o el frío ambiental, expanden o contraen microscópicamente ese cuarzo, alterando ligeramente esa frecuencia. Y eso acaba generando una desviación de unos 15 o 20 segundos al mes. Que a ver, para saber si llegas tarde a coger el tren es más que suficiente, las cosas como son, pero entiendo que en alta relojería es un margen de error enorme. Precisamente. Por eso lo que hace el movimiento Precisionist es introducir un cristal de cuarzo tallado con forma de tridente. O sea, con 3 puntas en lugar de 2. Ah, interesante. ¿Y eso qué cambia? Esa arquitectura geométrica estabiliza enormemente el cristal frente a los cambios de temperatura. Pero no solo eso, además lo hacen vibrar a 262.144 hercios. Espera, 262.000. Eso es 8 veces más rápido que el estándar normal de la industria. 8 veces más rápido, ¿sí? Y el impacto visual, según las fuentes, es súper evidente, ¿no? Al vibrar tan rápido, el motor entiendo que no empuja la aguja una vez por segundo. La empuja 16 veces por segundo. 16 veces. O sea, el resultado es que ves un segundero que parece que flota. Literalmente, ves un reloj de cuarzo que tiene un barrido mucho más suave y fluido que el de la inmensa mayoría de los relojes mecánicos suizos de miles de euros. Si lo ves sin saber qué es, jurarías que es mecánico. Y esa es exactamente la respuesta a tu duda sobre el esnobismo. No es un simple reloj a pila de supermercado. Es un instrumento de precisión extrema que te garantiza un desvío de apenas 10 segundos al año. Hablando de innovaciones técnicas contemporáneas que, digamos, desafían el sentido común, los documentos dedican un espacio bastante considerable a un lanzamiento clave de 2016, el famoso Bulova Curve. Un hito brutal. El primer cronógrafo del mundo con un movimiento curvo. Y a ver, la primera vez que tú lees esto, piensas automáticamente en un truco de diseño. O sea, pones un cristal curvado, le pones una caja curvada por fuera para que abrace la forma de la muñeca y dentro pues dejas el mecanismo plano tradicional de toda la vida. Pero resulta que no hicieron eso. No lo hicieron porque eso haría que el reloj fuera increíblemente incómodo y excesivamente grueso en el centro de la caja. El desafío real del Curve fue curvar la propia maquinaria interna. Y esto plantea un problema físico y de ingeniería superlativo. Totalmente, porque rediseñar todo suena súper bien en el papel o en el render 3D, pero mecánicamente la pregunta es obligada. ¿Cómo curvas tu tren de engranajes sin que los dientes de las ruedas se atasquen al estar situados en diferentes planos? Es que me vuela la cabeza. La genialidad de los ingenieros radica en la disposición. Los engranajes individuales no se pueden doblar, obviamente, son de metal sólido. Así que lo que hicieron fue diseñar una platina base curvada. Vale. Y a partir de ahí, dispusieron los micromotores, el tren de rodaje y los circuitos impresos en una configuración escalonada a lo largo de esa pendiente de la platina. Fue un trabajo de diseño infernal. Y entiendo que hasta la batería tuvo que ser un problema. Sí. Tuvieron que trabajar codo con sus proveedores de pilas para fabricar una batería especial que fuera ultra plana y, ojo, ligeramente arqueada para que encajara perfectamente en ese espacio cóncavo de la caja. Es un ejercicio de microingeniería alucinante que básicamente rompe la dictadura de la línea recta en la que la relojería llevaba anclada siglos. O sea, rediseñar la arquitectura física desde dentro solo para adaptarse mejor a la anatomía del cuerpo humano. Es mucha tela. Es un nivel de compromiso con la ergonomía muy poco común en la industria. Y bueno, con todo este bagaje y esta historia a sus espaldas, llegamos por fin al panorama actual. Año 2026. La marca cumple 150 años, por todo lo alto, con celebraciones que incluyen documentales de peso, como ese llamado America Telling Time, que está en Amazon Prime Video. Sí, un documental donde salen figuras como el músico Nile Rodgers hablando del impacto cultural de la marca. Exacto. Pero el análisis de nuestra fuente principal señala un desafío clarísimo hoy en día. El mercado relojero en 2026 está hiperfragmentado. O sea, o tienes clientes que buscan lujo suizo inalcanzable para especular, o tienes usuarios que prefieren un reloj inteligente de usar y tirar. Así que, ¿cómo se posiciona la marca en este ecosistema tan complejo con su catálogo actual? La fuente estructura la respuesta analizando qué es lo que busca el comprador actual en 2026 y lo agrupa de forma muy inteligente en varios perfiles de demanda, utilizando 5 modelos estrella actuales. Pues venga, vamos a hacer una guía rápida para quien nos escuche y busque entrar en este mundo.
¿Cuál es el primer perfil? El primer gran grupo es el comprador motivado por la herencia, el que busca historia palpable en su muñeca. Para ellos, el Lunar Pilot es la pieza central, sin ninguna duda. Además, la marca ha sabido escuchar al mercado últimamente. Ah, sí, por el tema del tamaño, ¿no? Exacto. Han corregido el diámetro de versiones anteriores que eran masivas, muy grandes, para volver a unos proporcionales 43,5 milímetros, que es el tamaño históricamente correcto del reloj de David Scott. E incluso han lanzado variantes para el coleccionismo extremo. Como la famosa edición esa forjada en material Timascus. Para poner un poco en contexto este material a quien nos escuche, el Timascus es básicamente acero de Damasco, pero hecho con diferentes aleaciones de titanio. Un material dificilísimo de trabajar. Sí, lo que significa que se forja creando unos patrones de ondas que son únicos e irrepetibles en la caja de cada reloj. Luego lo tratan térmicamente para sacar unos colores azulados y morados que son espectaculares. Y todo manteniendo una ligereza increíble porque al final es titanio. Es un reloj que, si no recuerdo mal, ronda los $1.600. Sí, por ahí anda. Y dentro de esa misma corriente nostálgica, el análisis destaca otra tendencia enorme hoy en día. El estilo retro muy marcado de los años 70 y 80. El rollo vintage está pegando fortísimo. Muchísimo. Y aquí es donde encaja el modelo Super Seville Precisionist. Y más específicamente la fuente menciona la edición del año del caballo. Cuéntame de ese, que tiene pinta de ser peculiar. Es un reloj que juega directamente con el mercado asiático. Limitan la producción a solo 888 unidades, porque el 8 es el número de la suerte en China. Y visualmente es rompedor. ¿Qué aspecto tiene? Combina una caja con forma de cojín, un bisel estriado en un dorado muy brillante y una esfera de un rojo muy profundo. Visualmente, como dices, es puro atrevimiento vintage, pero por dentro lleva escondido ese cuarzo ultra rápido del que hablábamos, latiendo a 262 kHz. Vale, o sea, herencia espacial y nostalgia de los 70 cubiertas. Pero ¿qué pasa con el consumidor que busca un rendimiento técnico crudo? O simplemente alguien que quiere adentrarse en el mundillo del lujo accesible sin tener que gastar miles de euros. Para el amante del rendimiento puro y duro, digamos, el perfil más ingeniero, destacan el Precisionist Chronograph de 44 milímetros. Es un reloj bastante contundente, hipermasculino, y está diseñado exclusivamente alrededor de presumir de esos 10 segundos de margen de error al año. Puro músculo técnico. ¿Y para el del lujo accesible? Para quien busca el lujo accesible, el análisis apunta directamente al Marine Star Serie B. Es un reloj de proporciones muy clásicas, 41 milímetros, pero que integra cerámica azul en su construcción. ¡Ojo! Que la cerámica es un gran indicador del nivel de acabados en un reloj moderno. No se raya absolutamente con nada, no pierde nunca el color con el sol y da una sensación térmica fría en la muñeca que es muy, muy premium. Claro. La utilización de materiales cerámicos en estos rangos de precio, con acabados tan pulidos, demuestra que hoy en día se puede competir directamente en percepción de calidad con firmas suizas que tranquilamente triplican o cuadruplican el precio en el escaparate. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, nos falta un perfil importante, el purista irreductible, el aficionado tradicional que, pase lo que pase, rechaza de pleno las baterías y quiere sentir el rotor mecánico girando dentro de su muñeca para dar cuerda al muelle. Para ese nicho tan específico, la marca demuestra que no se ha olvidado de sus raíces mecánicas y presenta el Surveyor mecánico. Es un modelo mucho más contenido de 39 milímetros que utiliza un calibre automático de origen Miyota. Miyota es el brazo fabricante de movimientos de Citizen, si no me equivoco, ¿verdad? Son calibres japoneses de batalla, pero hiperfiables. Correcto, de la casa Citizen. Son motores absolutamente incansables, duran toda la vida. Y en el caso del Surveyor, la marca ofrece una versión esqueletada muy interesante. Esqueletada, o sea que se ve el interior. Exacto. Han recortado gran parte de la esfera e incluso partes de las platinas metálicas del propio movimiento para dejar expuestos todos los engranajes, el escape y el volante latiendo en tiempo real. Es la respuesta visual perfecta para quien valora la estética tradicional de la micromecánica en acción. Pues al unir todas estas piezas y estos perfiles, creo que la conclusión que extrae el documento original es muy clara. En pleno 2026, esta marca representa una de las puertas de entrada más inteligentes y sobre todo con mayor sustancia real al espectro de la relojería seria.
Es una transición muy lógica para el consumidor. Es que es el salto natural para alguien que busca escalar desde sus primeros relojes básicos hacia algo con una densidad histórica real. No necesitan inventarse ninguna narrativa de marketing vacía en una sala de juntas. Tienen la misión del Apolo 15, tienen la invención de los diapasones vibrando a 360 hercios y tienen esos cristales tridentes rompiendo récords. Y yo añadiría que esa es la clave absoluta de su supervivencia hoy. Han logrado mantener una identidad tecnológica que es genuinamente propia, en lugar de convertirse en, un simple nombre comercial vacío rescatado del pasado por un gran conglomerado de lujo. En este análisis de hoy hemos desmontado literalmente las piezas de una historia que, como prometíamos al principio, va mucho más allá del acero y del cristal de zafiro. Desde luego que sí. Hemos visto cómo una idea como la estandarización cambió para siempre la forma de producir objetos, cómo un simple eslogan de $9 sentó las bases de la publicidad televisiva moderna, y cómo el desafío de la gravedad y la propia anatomía humana llevaron a ingenieros brillantes a reinventar la forma misma en la que se disponen los engranajes y los cuarzos dentro de una caja. Ha sido fascinante, de verdad, diseccionar la física y el ingenio detrás de cada uno de estos hitos. Ha sido un análisis sumamente revelador. Y antes de despedirnos, me gustaría plantear una reflexión a partir de todos estos conceptos tecnológicos que hemos estado tratando. Te escucho, a ver con qué nos dejas pensando hoy. Pues mira, hoy, en la era de la hiperconectividad absoluta, todos nosotros llevamos en el bolsillo un teléfono inteligente. Y ese dispositivo está sincronizado constantemente, ya sea vía satélite o a través de servidores en la nube, con un reloj atómico. La hora exacta, perfecta e inmutable ya está en todas partes. Es cierto, es omnipresente y simultáneamente es del todo invisible. Es un punto de vista irrefutable. En toda la larga historia de la humanidad, nunca habíamos estado tan rodeados de información cronométrica tan sumamente exacta sin la necesidad de llevar absolutamente nada atado al cuerpo. Ya, es un poco irónico si lo piensas. Y sin embargo, a pesar de esa realidad tan evidente, la industria relojera tradicional y de cuarzo sigue floreciendo en 2026. Lo que creo que debemos preguntarnos en serio es ¿por qué? ¿Por qué el ser humano contemporáneo sigue sintiendo el impulso, que podríamos llamar casi irracional, de llevar en la muñeca un dispositivo físico, pesado, mecánico o de cuarzo, que al final del día es técnicamente mucho menos preciso que el teléfono de cristal que lleva en su bolsillo? Es una gran pregunta, ¿sí? Yo creo que la respuesta se esconde precisamente en el trasfondo de todos los documentos que hemos leído hoy. Ya no llevamos relojes simplemente para consultar el tiempo que hace o qué hora es. Los llevamos como una especie de infraestructura emocional. Un reloj hoy en día es una declaración de intenciones. Me encanta ese concepto. Es un ancla física. Empezamos el programa hablando de cómo la relojería era el intento obstinado del ser humano por meter el tiempo, que es algo invisible, dentro de una pequeña jaula de engranajes y atarlo a la muñeca. Sí, para intentar controlarlo. Claro, pero tras entender el enorme peso de las misiones espaciales, de la ingeniería profunda y de esa herencia industrial que hemos repasado, la perspectiva cambia por completo. O sea, ya no estamos atrapando el tiempo. Nos estamos anclando a nosotros mismos, a nuestra propia historia. Estamos intentando atrapar un pedacito palpable del ingenio humano para llevarlo siempre con nosotros. Exactamente eso. Pues invito a quien nos escuche a reflexionar sobre esta curiosa necesidad nuestra por la historia tangible la próxima vez que ajuste la correa de su reloj por la mañana antes de salir de casa. Nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.